Sean todos bienvenidos el día de hoy a una nueva edición de Conexión Espiritual. Dios les bendiga de una manera muy especial a todos los que ya se encuentran a través del canal en YouTube Conexión Espiritual, o también a todos los que nos están siguiendo en la plataforma, en la página de Facebook Conexión Espiritual. Dios les bendiga en este hermoso día. Comenzamos un día más. Estamos aquí un día más para seguir con el estudio de la palabra de Dios. Ya este día vamos a comenzar con el Evangelio según San Marcos. Pues este Evangelio prácticamente nos narra lo que el Evangelio según San Mateo el estudio que estuvimos en el Evangelio según San Mateo. Pero pues vamos a desglosar un poco, parafrasear un poco el Evangelio según San Marcos. Pero pues primeramente vamos a dar gracias a Dios por este nuevo día que nos ha regalado. Gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Pues ha habido mucha lluvia en todo Estados Unidos, en California, han habido muchas cosas. Pues vamos a estar orando. Porque sea Dios, ¿verdad? Restaurando a todas las familias que han tenido pérdidas. Pero damos gracias a Dios que estamos bien, estamos con vida, estamos con salud. Dios ha sido bueno para con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado. Gracias, bendito Dios, por todas tus bendiciones. Gracias por todos los que nos has proveído hasta este día, Señor. Te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, bendito Señor, porque tú sigues siendo bueno, porque tú eres bueno y grande, Señor. Tú conoces cada propósito, Señor, por el que tú haces las cosas, bendito Dios. Nosotros no somos quienes para poder decir por qué haces esto o aquello. Tú eres el que conoce cada propósito. Rogamos, Señor, por todas aquellas personas que han perdido, Señor, sus bienes materiales. Algunos han perdido a sus familiares, Señor. Que tú les des fortaleza y fuerzas para seguir hacia adelante, Señor amado. Te rogamos, Dios mío, por los que están sufriendo en estos momentos, Padre. Que tú lleves ahí, Señor, tu mano de poder, Señor amado, en su auxilio. Padre de la gloria, todo esto te lo pedimos, Señor, según sea tu santa y bendita voluntad. Te damos gracias porque ya podemos estar, Señor, un día más para glorificar tu nombre. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, bendito Dios, y a entender los tiempos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, bendito Señor, rogándote que bendigas cada hogar, cada familia, Señor, cada persona donde tu palabra entre, Señor amado. Que entre con poder y gran gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, como les decía, vamos a parafrasear un poco el Evangelio según San Marcos, puesto que ya estudiamos el Evangelio según San Mateo. Y como les dije anteriormente, los evangelistas, ninguno de ellos se contradice en cuanto a todo lo que ellos escribieron, en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesús, los 3 años de ministerio que él tuvo. Entonces el evangelista Marcos comienza su escritura, dice predicación de Juan el Bautista. Él comienza hablando de aquel que iba delante de Jesús preparando el camino de nuestro Señor Jesús. Entonces dice el evangelista Marcos en el capítulo número 1, vamos a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Esta es la buena noticia sobre Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Empieza como está escrito en el libro del profeta Isaías. Oye, te envío a mi mensajero delante de ti, para quien te preparará el camino. Alguien grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Así Juan el Bautista llegó a bautizar a la gente en el desierto, anunciándoles que cambiaran su manera de pensar y de vivir, y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados.
Entonces venía a él toda la gente de la provincia de Judea y de la ciudad de Jerusalén. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Juan les decía: el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de desatar agachado las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces este Juan era el que ya se había anunciado a través del profeta Isaías. Juan era el que venía, ¿verdad?, preparando, como decimos, el camino de nuestro Señor Jesús. Él decía que él bautizaba a la gente en agua, mas el que venía tras él los iba a bautizar con el Espíritu Santo, que era nuestro Señor Jesús. Y luego pues vemos que llega Jesús, dice, para ser bautizado por el mismo Juan en el río Jordán. Y Juan le dice: pero ¿cómo? Yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Jesús le dijo: deja, porque así conviene. O sea, Jesús de una manera diciéndole: deja, porque tenemos que dar el ejemplo. Entonces dice que Juan lo bautizó. Y cuando Jesús subió de las aguas, dice, vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea que en ti me glorificaré, en ti me glorío, decía el Señor, el Padre. Dice: este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. Entonces después pues vemos en el versículo 14 que Jesús principia, dice, su ministerio. O sea, Jesús comienza a llamar a sus apóstoles, a sus seguidores, para que anden con él y prediquen las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Dice que Juan fue encarcelado, lo encarcelaron. Sabemos que Juan fue encarcelado por decirle la verdad a Herodes, por decirle que la mujer que él tenía, pues no era conveniente que esa mujer fuera su mujer, porque era la mujer de su hermano. Entonces dice que Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Bueno, y después vemos, dice, a los primeros seguidores de Jesús. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. O sea, Simón y Andrés eran hermanos entre ellos mismos. Dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Luego dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. También Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo, eran hermanos entre ellos. Dice, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Estos fueron los primeros, dice, 4 seguidores de Jesús, a los primeros 4 que él llamó. Después vemos que Jesús empieza a hacer sanidades. Vamos a leer el versículo 21. Dice: Jesús sana a un endemoniado. Jesús y sus seguidores llegaron a Capernaum, y enseguida, en el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. La gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De pronto llegó a la sinagoga un hombre poseído por un espíritu maligno, que gritó: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Los espíritus, dice la palabra de Dios, que creen y tiemblan. Este espíritu que había en este hombre conocía que este era Jesús, el Santo Hijo de Dios.
Pero Jesús, dice, reprendió al espíritu maligno y le dijo: cállate y sal de él. Luego el espíritu maligno sacudió al hombre, dio un gran grito y salió de él. Todos se quedaron atónitos y empezaron a preguntarse entre sí: ¿qué está pasando? Este hombre enseña algo nuevo y lo hace con autoridad. Hasta puede darles órdenes a los espíritus malignos y ellos lo obedecen. La fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Y luego pues vemos que Jesús, dice, sana a la suegra de Pedro. Para aquellos que no sabían que Pedro era un hombre casado, pues también tenía suegra. Entonces aquí pues nos habla de la suegra. Dice que la suegra de Pedro estaba enferma, estaba con fiebre. Jesús llegó, dice, y tomó la mano y la sanó. La mano de esta mujer, de esta señora. Después dice en el 32, muchos sanados al ponerse el sol. O sea que dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Cuando Jesús comienza su ministerio, él no quería que nadie todavía se diera cuenta quién era él, porque él tenía que pasar por un proceso. Tenía que sanar, tenía que enseñar la buena doctrina, tenía que advertir a las personas acerca del reino de Dios, tenía que advertir a las personas a que dejasen sus malos caminos, sus malos hábitos, sus pecados y todo. Hasta el final del tiempo ya Jesús se da a conocer, porque muchas veces podemos encontrar que Jesús le dice a sus discípulos: no se lo digan a nadie. También Jesús a muchas personas que sanó y libertó a los demonios le dice: no se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque él conocía el propósito, porque él no quería que en ese momento se diera a conocer quién era él. Pero más adelante, pues obviamente Jesús tiene que darse a conocer quién es él. Y por eso es cuando los escribas y los fariseos, los sacerdotes, los maestros de la ley, dicen que él es un blasfemo, que blasfemaba contra Dios porque se hacía llamar el Hijo de Dios. Y por eso pues es que Jesús es crucificado. Después podemos ver, dice que Jesús recorre Galilea predicando. Después sana a un leproso. Y llegamos aquí podemos ver cuando Jesús sana al leproso. Lo vamos a leer, dice en la versión Reina Valera. Vino a él un leproso rogándole, en cada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Jesús no quería, ¿verdad? Tal vez Jesús no quería ser famoso, porque sabía que la gente iba pues a andar detrás de él y no lo iba a dejar cumplir su propósito, que era primeramente predicar el evangelio de Dios, predicar el arrepentimiento de los pecados. Por eso dice que no entraba abiertamente a la ciudad, se quedaba en los lugares desiertos, pero igualmente la gente venía a él, porque imagínense si en estos tiempos se levanta alguien que hace milagros, que hace sanidades, que hace esto y lo otro, entonces la gente lo va a seguir, obviamente, es lógico. Pero pues Jesús sabía su propósito
y por eso él le encargaba a la gente rigurosamente que no dijeran de los milagros y prodigios. Pero ¿quién es aquel? Bueno, en esos tiempos pasa que somos malagradecidos, pero muchas personas no se van a quedar callados ante un milagro tan grande como era en aquel tiempo, ¿verdad? La lepra era una enfermedad que estaba como muy entre todas las personas. Muchas personas la tenían. Estas personas eran apartadas del pueblo, tenían que vivir afuera en las cuevas, en lugares bien apartados, ni siquiera podían relacionarse con su familia. Y tenían que andar unas campanitas amarradas y anunciarle a todo el mundo que se acercaba, diciéndoles soy leproso, para que la gente no se acercara, porque la lepra pues es sumamente contagiosa. Entonces aquellas personas venían a Jesús y no les importaba, ellos venían y le decían límpiame, sáname, si quieres, le decían a Jesús. Pero dice que su infinita misericordia, Él los tocaba y los sanaba. A estas personas nadie los podía tocar, pero Jesús sí los tocaba, porque pues Él tenía amor y misericordia por toda la humanidad. Y llegamos al capítulo 2 del Evangelio de Marcos, y nos habla también que Jesús sana a un paralítico. Luego también dice que Jesús llama llamamiento de Leví, que es el evangelista Mateo. Leví es el evangelista Mateo, pues. Después volvió, dice, a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Si vemos en el Evangelio de Mateo, dice que Mateo era un administrador de los tributos públicos. Entonces el mismo Leví es el mismo Mateo. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Estas personas, los escribas y los fariseos, ellos se apartaban, ¿verdad?, de todas estas personas que pues hacían sus fiestas, a los publicanos y pecadores, les decían ellos, como en estos tiempos que hay personas que no buscan el evangelio de Dios, que no siguen, ¿verdad? Digamos, no se congregan en un lugar, no han sido bautizados, o algunos han sido ya cristianos, pero se han vuelto atrás, están en los placeres del mundo y todas estas cosas. Entonces, estos publicanos y pecadores eran como, digamos, comparémoslos con los de estos tiempos. Entonces, Jesús convivía con ellos. Jesús convivía con ellos. Dice que Jesús les enseñaba a cualquiera, incluso a muchas prostitutas, inclusive María Magdalena había sido una prostituta que Jesús la había libertado, dice, le había sacado 7 demonios que estaban en ella. Uno de ellos era el demonio de la prostitución, y ella le seguía. Y por eso pues estos fariseos y escribas hablaban mal de Jesús y de sus discípulos cuando los veían que se reunían con estas personas. Y Jesús les dijo, pues los sanos no necesitan de médico. Jesús había venido a anunciar el evangelio a estas personas precisamente. Como el día de hoy nosotros les anunciamos el evangelio a las personas que aún no han llegado a Cristo, a las personas que aún necesitan del conocimiento de Cristo Jesús. Porque los que ya estamos en una congregación, hemos sido bautizados, hemos venido a los pies de Cristo, se supone que ya somos salvos. Se supone que ya hemos sido hechos una nueva criatura. Se supone que ya somos personas diferentes. Se supone que ya conocemos todo de nuestro Señor Jesús. Se supone que ya conocemos y creemos en el sacrificio vivo que hizo nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, se supone
que tenemos que seguir los mandamientos y los lineamientos de lo que Jesús nos ha dejado escrito en la ley, en las escrituras, de todo lo que conocemos. Entonces se supone que nosotros no necesitamos a que nos estén dando y diciéndonos y volviéndonos a leer las escrituras, porque ya las tenemos que conocer. Entonces la palabra de Dios en estos tiempos tiene que ser para llamar, para hacer el llamamiento a estas personas que aún no han venido al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, pues hay una discusión sobre el ayuno. Dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. También pues los fariseos y saduceos, todas estas sectas que se conocían la ley que Dios dio a Moisés, pues ellos eran los que andaban, ¿verdad? Siempre detrás de Jesús, como para armar el alboroto, preguntar acerca de que por qué hacían esto, que por qué hacían lo otro y esto. Entonces dice la pregunta sobre el ayuno. Vamos a ver aquí. Dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, mientras Jesús estaba con sus discípulos, pues ellos estaban alegres, todo el tiempo estaban contentos, no ayunaban. Jesús, antes de comenzar su ministerio, ayunó por 40 días y 40 noches. Entonces, Él se llenó del poder del Espíritu Santo. No sabemos por qué Jesús, al llamar a sus discípulos, no les dijo que ayunaran lo mismo, igual, ¿va? Quizá como Él dice, cuando el esposo les sea quitado, o sea, cuando Jesús se fue a esta tierra, ellos sí tuvieron que ayunar, como lo hacemos hoy en día nosotros. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar siempre llenándonos del Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesús ya no está físicamente como una persona humana entre nosotros, está en espíritu. Entonces, como es espíritu, nosotros tenemos que llenarnos de Él, porque está en forma de Espíritu Santo ahora. Entonces, por eso tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que buscar de ese espíritu, que nos estemos llenando cada día de Él. Porque cuando nosotros seguimos a Cristo Jesús, no es fácil, el evangelio no es fácil, pero tampoco es imposible. Si nosotros buscamos de la llenura del Espíritu Santo, podemos llevar el evangelio, podemos seguir hacia adelante. Por eso Jesús les dice, ¿verdad?, que cuando el esposo les sea quitado, entonces van a ayunar. Y es lo que acontece el día de hoy. Ayunamos y tenemos que estar en constante vigilancia, en constante oración, para llenarnos del Espíritu de Dios. Bueno, habla de que los discípulos recogen espiga en el día de reposo, que esto dice, pues no estaba en contra de la ley. Estaba en contra de la ley, entonces ellos por eso vienen a preguntarle a Jesús y a decirle, y bueno. También sigue el hombre de la mano seca, dice la multitud a la orilla del mar, que pues siempre andaban siguiendo a Jesús a donde quiera que Jesús iba. Y en el versículo 13 del capítulo 3 dice la elección de los 12 apóstoles. Capítulo 3, versículo 13 dice: luego Jesús llamó a los que quiso llevar consigo, se retiró a las montañas y ellos se fueron con él. Yo me imagino que ahí sí empezaron a ayunar,
con Jesús y a orar, ¿verdad? A prepararse. Estaban preparándose pues para seguir con el ministerio. Dice, entre ellos eligió a 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Los llamó apóstoles. También los eligió para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Por lo tanto, yo pienso que sí los fue a preparar a este lugar, los fue a poner en ayuno y oración. Dice, estos son los 12 hombres que él eligió. Simón, a quien llamó Pedro. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote, Judas Iscariote, quien después lo entregó. Estos fueron los 12 apóstoles. Jesús los llamó sus apóstoles, o sea, sus más íntimos seguidores, que dice que los preparó y les dio poder para que ellos también, juntamente con Jesús, pudieran ir y anunciar el evangelio y pudieran expulsar demonios y hacer, ¿verdad? Todas las cosas que Jesús hacía. Dice Jesús y Satanás. Vamos a ver el versículo 20. Dice, luego Jesús regresó a casa y nuevamente se reunió una gran multitud. Había tanta gente que Jesús y sus seguidores no pudieron ni comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que estaba pasando, fueron rápido a llevárselo, pues había mucha gente diciendo que estaba loco. Los maestros de la ley que venían de Jerusalén decían, Belcebú está con él. Él expulsa a los demonios por el poder del jefe de los demonios. Belcebú, Satanás también es llamado Belcebú. Entonces por eso ellos decían que hacía esto por el poder de Satanás. Entonces Jesús llamó a la gente y empezó a hablarles con ejemplos. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no podrá sobrevivir. Asimismo, una familia que se divide contra sí misma, tampoco podrá sobrevivir. Entonces, si Satanás está contra sí mismo y se divide, no podrá sobrevivir y habrá llegado su fin. Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias así nada más. Primero hay que atar al hombre fuerte y luego sí robar su casa. Les digo la verdad, Dios le perdonará a la gente cualquier pecado, incluso a quien reniegue de él, pero jamás perdonará a quien se atreva a renegar del Espíritu Santo. El que lo haga será culpable para siempre de ese pecado. Dijo esto porque los maestros de la ley lo acusaban de tener un espíritu maligno. Entonces, un demonio, una casa, un reino dividido contra él mismo no puede prevalecer. Por lo tanto, nosotros tenemos que unirnos como fuerzas de Dios, como guerreros de Dios, como personas que buscamos de Dios para poder combatir al mal, al maligno. Y no es una batalla entre humanos, es una batalla contra los espíritus. Por eso es que les decía que nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para poder combatir entonces con las fuerzas del enemigo, que Satanás también, Satanás y sus demonios también son espíritus. Entonces es una lucha de espíritus, es una lucha, una guerra espiritual la que libramos día con día. Por eso les digo, no es fácil ser cristiano, porque muchas veces cuando nosotros entramos en oración, en ayuno, nos debilitamos. ¿Por qué? Porque estamos luchando
contra fuerzas malignas, contra espíritus malignos. Nuestro espíritu está liberando una batalla contra las fuerzas del mal. Pero no es difícil, tampoco no es imposible ser cristianos y buscar de Dios. Solamente si está en nuestro corazón, si nosotros queremos buscar de Dios y servir a Dios, entonces seguimos adelante porque Dios nos da la fuerza. Al igual que en los antepasados, al igual que a Moisés le puso tantas trabas a Dios para ir a libertar al pueblo de Israel. Le dijo: no, yo no sé hablar, ellos no me van a creer, no tengo facilidad de hablar. Muchos dicen que Moisés era tartamudo. Yo no atino a pensar que Moisés era tartamudo, sino que era como tímido o falto de palabra, como muchas personas hoy en día. Por eso Dios le pone a Aarón, a su hermano, para que Aarón pueda, tal vez Aarón era de esas personas muy hablantinas y podía Aarón entonces transmitirle al pueblo todo lo que Dios le hablaba a Moisés. Porque si ustedes ven, cuando Moisés sube al monte a hablar con Dios, no va Aarón con él. Entonces Moisés le transmite a Aarón lo que Dios quiere decirle al pueblo. Y muchos, Jeremías, el profeta Jeremías le dijo: no, Señor, yo soy un niño, ¿cómo voy a hablar? Pero Dios le dijo: todo lo que yo te diga, te mande, lo vas a hacer. Y lo hizo. Y podemos ver también muchos personajes. Entonces, llevar el evangelio de Dios no es fácil. Pedro, el apóstol Pedro, después de que Jesús los había llenado de su espíritu, les había dado poder, lo habían visto hacer tantos milagros, Pedro lo negó a Jesús 3 veces. Claro, se arrepintió amargamente. Judas entregó a Jesús, andando con nuestro maestro, viendo todas las cosas, lo entregó. Y muchas cosas, ¿verdad? Que el enemigo ataca nuestro espíritu, el enemigo ataca nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, para que nosotros nos rebelemos contra Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar llenos cada día del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios, para que podamos vencer todas estas tentaciones. Podemos seguir entonces con el evangelista Marcos, el capítulo 4, dice la parábola del sembrador, ya la vimos. Nada hay oculto, dice. La parábola del sembrador la vimos en Mateo 13. Y dice en el 21, nada oculto que no haya de ser manifestado. Esto lo vamos a leer en Lucas, entonces lo vamos a ver aquí. Ok, vamos a ver qué nos dice entonces en San Marcos 4:21. Dice: luego Jesús les dijo: ¿acaso si tienen una lámpara la ponen debajo de una cesta o debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada encubierto que no salga a la luz pública. Oigan bien lo que les digo. Y les dijo: tengan cuidado de entender lo que oyen. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes y se les añadirá más. Porque al que entienda algo, se le dará más a entender, pero al que entienda muy poco, hasta lo poco que entienda, se le quitará. En la versión Reina Valera dice: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, la luz, ¿qué es la luz que habla aquí de que si la ponemos debajo de la cama? Es la luz del evangelio de Cristo. Si a nosotros se nos anunció el evangelio, nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros venimos a Jesucristo y conocemos de la palabra de Dios, y nosotros escondemos esa palabra, la guardamos solamente para nosotros, como está sucediendo hoy en día en muchas congregaciones, que solamente vamos a la congregación, oímos palabra allí en la congregación, no salimos a regar esa semilla, ese evangelio por las naciones, por el mundo entero. Entonces Dios nos va a quitar eso que nos ha dado, y en el día del juicio nos va a juzgar de una manera tal que nos va a avergonzar.
Por lo tanto, si esta palabra se nos ha dado, nosotros tenemos que anunciarla también. Y yo no me siento aquí porque me crea que soy muy conocedora de la palabra de Dios. Estamos escudriñando juntos la palabra de Dios, estamos aprendiendo juntos. Pero la palabra lo que yo he aprendido, eso lo tengo que sacar a la luz. No puedo esconder esta palabra debajo de mi cama. No puedo esconderla solamente para mí y leer la escritura y ser sabedora de la escritura y no compartirla. No, porque entonces Dios me va a juzgar a mí. Claro que voy a ser juzgada, pero tal vez no voy a ser juzgada de una manera vergonzosa cuando Dios me diga, bien, anunciaste la palabra, la diste. Tal vez a la manera que yo la entendí, la di. Pero pues no seré juzgada vergonzosamente que Dios me diga, sabías de la palabra, entendías un poco de la palabra y nunca la compartiste. Entonces a todos los que han venido al conocimiento de la palabra de Dios, a todos los que tienen una Biblia, a todos los que leen la Biblia, a todos los que han sido llamados por Dios, a todos los que ya han sido bautizados, yo lo que les aconsejo es que saquen esa luz que tienen debajo de la cama y anuncien las buenas nuevas del Evangelio de Dios, para que Dios no los avergüence en el día del juicio final. Vemos, dice la palabra del crecimiento de la semilla. Igual, ¿verdad? La palabra de Dios se riega por el mundo entero. Una semilla cae, dice, entre los pedregales. Otra crece en tierra fértil. Pues, pero uno ya dio la palabra. Ya hay de aquel que la quiera agarrar y atesorar. Aquel que quiera hacer tierra fértil y que la palabra de Dios germine y dé frutos, dice, al 100 por uno. Habla de la parábola de la semilla de mostaza, que Jesús dijo que si tuviéramos fe, ¿verdad? Como un granito de mostaza que es muy chiquita, entonces grandes cosas, dice, haríamos. Dice el uso que Jesús hace de las parábolas. O sea que Él les hablaba por medio de estas como historias. Parábola significa historias. Habla también, Jesús calma la tempestad. En aquel día recordemos que Jesús entró, dice, en la barca. Él estaba durmiendo y se levantó el mar, ¿verdad? El aire, el viento, una gran tempestad. Y los discípulos tuvieron mucho miedo y lo fueron a despertar. Y pues Jesús reprendió al mar y a los vientos. Vemos también en el capítulo 5 al endemoniado gadareno, un hombre que vivía en las regiones de Gadara. Dice que nadie lo podía contener. También vemos a la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Habla de la niña de 12 años, ¿verdad? Que es la hija de Jairo, que había muerto y Jesús fue y la resucitó. También aquella mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y solamente dice que tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesús y fue sanada. Después que había, dice, gastado todo su dinero en los médicos, en cualquier lugar que ella había ido y nadie había podido hacer nada por ella. En el capítulo 6 nos habla, dice, Jesús en Nazaret. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Aquí dice que él no pudo hacer muchos milagros porque pues toda la gente decía, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Estos eran sus hermanos en sangre, los otros hijos que había tenido María. Dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y pues dice que ahí no pudo hacer muchos milagros. Hizo milagros, dice, sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sus manos sobre ellos. Y dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, por la incredulidad de todas estas personas, pues él no pudo hacer milagros. Porque muchas veces nuestro milagro no ocurre por falta de nuestra incredulidad, o por nuestra incredulidad, más bien no es por falta, sino por nuestra incredulidad, por falta de fe, por falta de creerle a Dios. Por eso muchas veces no recibimos el milagro de parte de Dios.
pues dice, también nos habla de la muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Por eso Herodes apresó y mató a Juan. Dice: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea que Herodes sí sabía que Juan era un profeta, pero a causa de la mujer que tenía ahí constantemente, como decimos, soplándole en el hombro, en el cuello, entonces Herodes pues lo mandó a apresar, pero dice que lo escuchaba. Se quedaba perplejo de lo que Juan le decía, pero lo escuchaba. Dice: pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Pues Herodes, me imagino que pensó que por ser una muchacha joven, ella pediría lujos, riquezas, porque le dijo hasta la mitad de mi reino. Mas él no sabía que la mamá de esta joven ya se había puesto de acuerdo con ella para pedir pues la cabeza de Juan. Dice: saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. La mamá pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces, así fue pues la muerte del profeta del profeta Juan el Bautista, del hombre que venía anunciando el reino de los cielos, del que venía adelante de nuestro Señor Jesús. Y bueno, podemos seguir viendo también la alimentación de los 5,000. Jesús anda sobre el mar. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, el estudio del Evangelio San Marcos. Después podemos seguirlo parafraseando un poco. Como les digo, pues ya lo estudiamos. Algunas cosas tal vez no aparecen con el evangelista Mateo, por eso lo vamos parafraseando poco a poco. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar en el capítulo 6. Luego seguimos, ¿verdad? En los siguientes capítulos y seguimos con los siguientes evangelios. Bueno, yo les agradezco mucho que ustedes se tomen su tiempo para escudriñar las escrituras juntamente conmigo. Les dejo los números de teléfono, esperando que ustedes nos hagan llegar sus mensajes para nosotros poder orar por cada uno de ustedes. 213-294-6577. Nos pueden escribir a través de WhatsApp. También el 310-621-5353. Y nosotros pues con mucho gusto vamos a estar orando por cada una de sus peticiones.
vamos en el día de hoy a estar clamando a nuestro Dios. Les invito como siempre a orar los unos por los otros y pues estar siempre orando por las necesidades del mundo entero. Hay mucha necesidad por la cual orar. Sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios se tiene que cumplir, pero mientras tanto pues podemos orar para que Dios nos dé fuerza, nos dé fortaleza, pues para poder entender los propósitos de Dios, entender los tiempos de Dios, y que Dios nos dé fuerzas, ¿verdad?, para seguir hacia adelante con todas las cosas que vienen. Así vamos a estar orando en el día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Gracias por tu palabra, Dios mío, porque nos permites escudriñar tu palabra santa, Señor amado. Gracias, bendito Dios, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias, bendito Padre, por tu amor tan grande hacia con nosotros. Te damos infinitas gracias, Señor bendito, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Padre bueno. Maravilloso Dios, gracias por todas tus bendiciones, bendito Señor. Gracias por todo lo que nos has regalado hasta este día, Padre. Rogamos, Dios mío santo, en esta hora, ponemos en tus manos, Señor amado, cada nación, Dios mío santo, poderoso. Mira, Dios mío, de la gloria, todas estas personas, Señor, que están pasando, Señor, por circunstancias difíciles en estos momentos. Te rogamos que sea tu mano de poder ahí, Señor, para guardarlos, para cuidarlos, Señor. Te pedimos, Señor, que en tu infinita bondad y tu misericordia les ayudes, Padre celestial. Bendito Señor, solamente tú conoces, Señor, los propósitos por los cuales está pasando todo esto en el mundo entero. Padre de la gloria, sabemos que has venido hablándonos a través, Señor amado, de tu palabra santa, Señor. Ahora nos hablas a través de la naturaleza, Padre de la gloria. Rogamos que nos ayude, Señor, a discernir los tiempos, bendito Dios, en los que estamos viviendo, en los que estaremos entrando, Padre. Bendito Señor, danos fuerzas nuevas para poder buscarte, Señor, con nuestro corazón sincero, Señor amado, para poder seguir hacia adelante, bendito Dios. Te pedimos, Padre, que des la sabiduría a los gobiernos, Señor, a las autoridades. Ponemos cada autoridad en tus manos, cada gobernante, las ponemos en tus manos, bendito Señor. Ponemos la familia, los hogares, Señor, los matrimonios en tus manos, bendito Señor. Que seas tú, Dios mío, restaurando las familias, restaurando los hogares, Señor amado. Te pedimos por aquellos, bendito Dios, que están en los hospitales, Señor, en las cárceles. Aquellos, Señor amado, que están cruzando esas fronteras, bendito Señor. Aquellos, Dios mío, que no tienen alternativas, Padre, que salen de sus países, Señor amado, buscando, Señor, nuevas oportunidades, Señor, que se abran esas puertas, Padre, bendición, Señor. Se tú abriendo, Señor, esas puertas, bendito Dios, Padre de la gloria, ayudando a cada uno, Señor, según sea la necesidad, Dios mío. En el nombre de Jesús ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos, Padre celestial. Ayúdanos a perseverar valientemente, Señor amado, poderoso. Sabemos que los tiempos son tan difíciles, bendito Señor, pero tú eres el único que puede ayudarnos, Señor. Tú eres el único, Señor amado. Por eso en ti hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe, Señor. Solamente está puesta en ti, maravilloso Señor. Ayúdanos cada día, Padre de la gloria. Ponemos en tus manos estas personas, Señor, que han confiado, Señor amado, en ti, bendito Dios, para que seas tú, Señor amado, ayudándoles con tu poder, Señor. La vida de Flor Rosales, Señor, la ponemos en tus manos. Marta Dolores Valdés Jiménez, Flor Chavarría, Astelia Arauz Flores, Lorena Morales, Dolores García, Marilyn Rodríguez, Pascual González, Guillermo Martínez, Walter Sierra, José Alejandro Navarrete Castro. Señor, en tus manos queremos poner a todas estas personas, Señor.
según sea la necesidad, Señor, por la que ellos estén pasando. Padre, nosotros la ponemos en tus manos, Padre de la gloria. Cada día, Señor, pedimos que sea tu mano de poder y de gloria, Señor, manifestándote en cada vida y en cada corazón, Señor amado. Restaura los hogares, restaura las familias. Ayúdales con tu poder y tu gloria, bendito Señor. En tus manos los ponemos, bendito Padre Celestial. Glorifica tu nombre en cada vida y en cada corazón. Te doy gracias. Te doy gracias por este día que me has permitido, Señor, escudriñar tu palabra, escudriñar las escrituras, Señor amado, para gloria de tu nombre, bendito Dios. Gracias, Señor. Bendito sea nuestro Dios. Y pues así hemos llegado al final de esta edición de Conexión Espiritual este día martes. Que sea Dios glorificando su nombre en sus vidas, en sus corazones. Y si Dios nos lo permite, pues estaremos el próximo martes en una edición más de Conexión Espiritual. Dios les bendiga a cada uno. Les mando un fuerte abrazo hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes nos estén sintonizando. Y será hasta la próxima. Bendiciones.